Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 10 sobre nuestro estudio de las doctrinas fundamentales, siempre basado en el pasaje en Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces hemos cubierto la mayor parte. Es importante porque el autor de Hebreos dice, no vamos a echar otra vez esos fundamentos. Sin embargo, es importante que ya entendamos estos fundamentos. Entonces, hoy vamos a entrar en lo que se llama la resurrección de los muertos. Primero, un repaso de la última lección cuando tocamos la imposición de manos. Lo que vimos es que la imposición de manos en el Antiguo Testamento fue para transferir la autoridad o una herencia, o impartir unción, o un ministerio, o apartar a una persona para algo especial, y tocamos todos los casos. En el Nuevo Testamento, la imposición de manos en la iglesia primitiva fue para separar a los diáconos, separar a los primeros misioneros, ungir a los ancianos, y siempre hecha por alguien en autoridad. Y algo que todos los creyentes pueden hacer es ministrar el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad, etc. Hoy entramos en lo que se llama la resurrección de los muertos. El cristianismo es único en que enseña la resurrección física de los cuerpos. Los judíos también, pero no todos. Ustedes se acuerdan que los fariseos creían en esto, pero los saduceos no. Y hay mucha historia entre esos dos grupos. En las religiones orientales, muchas de esas religiones enseñan que el cuerpo es una maldición y uno tiene que buscar cómo salir del cuerpo. Y para ellos la salvación es liberación total del cuerpo. Y algunas sectas cristianas tocan eso también. Pero en el cristianismo, o sea, la cosmovisión bíblica, la salvación final incluye el cuerpo. Cristo vino a salvarnos incluso al cuerpo, no para salvarnos de nuestro cuerpo, sino para restaurar el cuerpo. Bueno, el principio espiritual de muerte ya rige en el cuerpo. Vamos a ver unos textos. Génesis 2:17 dice así: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Entonces vemos que la muerte física entró por el pecado del hombre, no por diseño de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces vimos que por el pecado del hombre entró la muerte en el mundo, y la muerte de Cristo, como acabamos de leer,
Primera de Pedro, Él conquistó el pecado. Y ahora vamos a ver Hebreos 9, 27. Un texto bien conocido. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, estamos hablando de la salvación, solo se experimenta mientras que uno está en su cuerpo. Y el versículo 28 explica la diferencia entre la primera venida de Jesucristo y la segunda. Ok, hemos tocado esos puntos como introducción. Ahora vamos a leer y tocar la idea del cuerpo resucitado. Es la promesa básica. Juan 11, 25. Dice así. Marta le dijo, yo sé, estamos hablando de Lázaro, que resucitará Lázaro en la resurrección en el día postrero. Ya. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, primero la promesa básica, y Marta ya entendía eso. Ella sabía que iba a haber una resurrección en el cuerpo. Ok, el orden de la resurrección. Primero Cristo, segundo los creyentes, tercero los condenados. Por eso vamos a 1 Corintios 15, versículo 20. Dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mucho que decir, pero Cristo venció la muerte. Él es el primero, las primicias. En el versículo 22 y 23 que acabamos de leer, explica que como los que en Adán murieron, los en Cristo se resucitan. Y entonces, el orden, primero Cristo, segundo los creyentes, tercero los condenados, Apocalipsis 20, versículo 13. Dice así. Bueno, vamos a leer desde el 11, el juicio del trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Escucha. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego. Entonces, el juicio del trono blanco, los que no están en Cristo resucitan, pero para sufrir eternamente en el lago de fuego. Es algo real. A veces hablamos del amor de Dios y Dios es amor, pero Dios es justo también. Dios es paciente, pero no para siempre. Bueno, unas promesas que tienen que ver con el cuerpo resucitado. Primero el libro de Job 19, versículo 25. Qué difícil el libro de Job. Pero dice así Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, una promesa del cuerpo resucitado. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Daniel 12, capítulo 12, versículo 2. Vamos a comenzar con el 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde antes que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y al final Juan capítulo 5, versículo 25. Bueno, con 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Ok, la resurrección. Promesa de la resurrección. Y yo no sé cómo los saduceos, no sé cómo era que ellos no creían en la resurrección, porque está en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a seguir lo que va a suceder en la resurrección final. Otra vez, 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y voy a parar aquí un comentario. Si ustedes han comprado un paquete de semillas, digamos de una sandía, lo que se ve la semilla no es cómo va a salir la sandía, igual que el cuerpo de nosotros. 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. 42.
así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Bueno, hay mucho más, pero vamos a dejarlo así. El cuerpo natural necesita las cosas terrenales para vivir. El cuerpo espiritual no tendrá sangre, sino el espíritu sostendrá la vida. Entonces, esto vamos a ver en otro texto más adelante. En el versículo 53 del mismo capítulo, otra vez dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a ver la resurrección viendo el caso de Jesucristo. Lucas 24. Dice así, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Entonces Jesucristo tenía el mismo cuerpo, sino glorificado, y ustedes pueden notar que no dijo que tiene sangre. El cuerpo nuevo no necesita sangre. Ok, Juan 20, 26. Casi la misma cosa de lo que vimos con Tomás no está presente, después está presente. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Entonces el cuerpo nuevo no tiene las mismas limitaciones que tiene el cuerpo físico que ya tenemos. Yo siempre doy el ejemplo de, digamos que existiera una criatura de 2 dimensiones y choca contra un círculo, pues que es de 2 dimensiones no puede entrar. Pero una criatura de 3 dimensiones sí puede entrar por la otra dimensión. Yo creo que el cuerpo nuevo de Jesucristo y el cuerpo nuevo de nosotros va a tener muchas dimensiones. Y como leímos en Lucas 24, sin sangre aparentemente, porque Jesús no menciona la sangre, y yo creo que cuando Jesús menciona algo, lo hace con propósito, y cuando no menciona algo, lo hace con propósitos iguales. Siempre Lucas 24, 31, ese relato de Jesús y su encuentro con los hombres en el camino a Emaús. Ellos no reconocían a Jesús hasta que Él partió el pan. Dice, versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Entonces, igual como mencioné de dimensiones diferentes y nuevos, tal vez con muchas
dimensiones. No está limitado Dios y tiene poderes nuevos. Ok, vamos a seguir un poco más. ¿Qué le pasa al creyente muerto antes de la resurrección de los muertos? Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y ya sabemos más o menos la historia, que Abraham le explica que él no puede pasar, no puede mandar a alguien a advertir a sus hermanos. El creyente está con Dios en el cielo, en este caso con Abraham representando el cielo. Según de Corintios 5, otro texto que toca esto, capítulo 5, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces es el trono, el gran trono blanco, y somos juzgados por las obras, pero la salvación es si nosotros tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Entonces Pablo estaba diciendo estar en el cuerpo ausente del Señor. Entonces, mientras estamos esperando la resurrección del cuerpo, mi creencia es que estamos con el Señor en el cielo. Y hay versículos que apoyan esto. Y el no creyente está en un lugar de tormento esperando el juicio final. Padre Dios, te damos gracias. Señor, hemos tocado en una forma ligera de todo la resurrección de los muertos. Pero Señor, que tú vayas iluminándonos, esperando el gran día de la resurrección de nuestro cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta la próxima lección. Que Dios lo bendiga.